La crisis es tiempo de bonanza para la superstición. La incertidumbre, la inquietud, el miedo que provoca una situación económica como la que estamos viviendo en todo el mundo ahora es terreno fértil para quienes nos ofrecen respuestas fáciles, soluciones accesibles, explicaciones y por lo menos la ilusión de que podemos tomar las riendas de una situación que en realidad se sale de nuestras manos, se sale de las manos incluso de nuestra comunidad, de nuestro país, por tener características internacionales. Quienes nos ofrecen un amuleto, un encanto, un embrujo, un hechizo para que podamos obtener empleo o no ser despedidos o conseguir el ansiado aumento de sueldo, quienes nos ofrecen decirnos el futuro y nos dicen que todo va a salir bien pese a que las cosas puedan tener mal aspecto en este momento, incluso quienes dicen ver el futuro y lo que hacen es decir que vamos a morir todos y que el mundo se va a acabar en breve, que no sé por qué tienen muchísimo éxito en todos los tiempos. Todos ellos, y los pseudomédicos, los que nos dicen que las enfermedades que la medicina a veces no puede enfrentar con la eficacia que quisiéramos, ellos sí lo pueden hacer. Pueden curar el SIDA con vitamina C y pueden curar el cáncer con las más extrañas intervenciones, aunque nadie conozca a nadie que haya sido curado por estos maravillosos genios. Todos ellos están depredando continuamente a nuestra sociedad y lo hacen con mucha mayor fuerza en momentos de incertidumbre, de miedo, de preocupación, cuando no sabemos ni cómo nos va a ir a nosotros, ni mucho menos si el mundo de mañana para nuestros hijos será mejor, será peor que el que nos ha tocado vivir a nosotros. Y en el mundo de las supersticiones, la religión sigue siendo la reina de todas. La religión está aprovechando la crisis, entre otras muchas cosas, y sobre todo en los países donde existe un gobierno de derecha, para emprender una ofensiva en contra de la libertad de expresión. Esta ofensiva en contra de la libertad de expresión va disfrazada, enmascarada en un concepto que se le ocurrió, me parece, a Juan Pablo II, y que es el de la libertad religiosa. La libertad religiosa en realidad debería significar, y significa que usted de su piel para adentro puede creer en lo que quiera, absolutamente en lo que quiera, tener los dioses que quiera, 1, 20,000 o ninguno, y que tiene libertad de ejercer, profesar la religión y rendir culto y adorar a sus dioses, siempre y cuando, por supuesto, no violente las leyes de la comunidad en la que vive. Eso es la verdadera libertad religiosa. Incluye, por supuesto, la libertad de no tener religión alguna. Pero como lo han presentado, como lo ha querido interpretar la Iglesia Católica en los últimos años, fundamentalmente significa no tienes libertad de cuestionar mis creencias porque lastimarías mis sentimientos religiosos y al lastimar mis sentimientos religiosos vulneras mi libertad. Esto es un poco como si yo voto por el partido X y el que alguien opine que no debo votar por el partido X sino por el partido Y esté vulnerando mis sentimientos democráticos y por lo tanto mi libertad de elección. Ciertamente no es así. Pero suena bien, suena mucho mejor decir libertad religiosa, leyes para proteger la libertad religiosa y los sentimientos religiosos, que leyes contra la blasfemia y la herejía. Pero son leyes contra la blasfemia como las que existen en Polonia y en Irlanda en la actualidad. La de Irlanda hace algunos años se trató de derogar y fue imposible, entre otras cosas por las presiones de la Iglesia Católica. Lo que hay detrás para muchas personas de este tipo de embates es lo que algunos han llamado la envidia de la fatua. Hoy precisamente en Twitter alguien me lo decía. Ustedes están defendiendo a Javier Crae, que ha sido llevado a juicio, hablaremos de eso en unos momentos, por hacer un video de broma sobre un crucifijo, pero no se atreverían a hacerlo con el Islam. ¿Qué quiere decir esto? No lo hago con el Islam porque, primero que nada, no es el que está tratando de imponer leyes en la sociedad en la que vivo. Es decir, me preocupa mucho más a mí en lo personal la Iglesia Católica, porque es la que afecta a las muchachas que van pasando por la calle, a las que les está diciendo que no pueden tener libertad sobre su cuerpo, que no pueden hacer, que no son seres humanos lo bastante libres como para decidir qué hacer con su cuerpo. Es la que está tratando de cambiar las leyes. Mi preocupación es la Iglesia Católica porque es
la que vivo socialmente, la que vive mi comunidad, la que vive en los países en los que me desenvuelvo, en la que yo me crié, la que a mí trató de manipularme, la que fue parte de mi familia, etc. Pero es cierto, si estuviera yo en Irán, no me atrevería a hacer chistes ni comentarios en contra del Islam, por miedo a morir. Y esto genera una reflexión interesante. ¿Acaso lo que nos están diciendo los defensores del concepto de libertad religiosa, según lo entiende la Iglesia Católica o el Vaticano, es que lo que realmente quisieran poder hacer es matar a los herejes? Es decir, si pudieran asesinar a quien hace un chiste como el de Javier Crae y emprender la quema de instituciones y personas como lo hicieron los integristas más fanáticos islámicos con el caso de las caricaturas sobre Mahoma, entonces ya les tendríamos miedo, entonces no nos atreveríamos. Entonces, eso es lo que realmente está planteándose detrás de la libertad religiosa, el deseo de controlar por la vía del miedo, de volver a una situación como la del medievo y los años del Renacimiento y muy adelantados hasta el siglo XVII, cuando hablar en contra de la Iglesia Católica, de la creencia, de los dogmas, de las prácticas, podía representar la muerte. Eso significaría regresar precisamente a un espacio donde no existe la libertad. El juicio que se está haciendo contra Javier Crae por su video Cocinar un Cristo, que era una broma, de bueno o mal gusto, esto lo puede usted decidir, es un problema de carácter estético, era una receta para cocinar un crucifijo, al final de la cual se decía, y al tercer día sale solo del horno. Es un chiste. Y sin embargo está a punto de ser llevado a juicio y están él y su productora bajo fianzas de muy por encima de los 100.000 euros para mantener la libertad mientras se realiza el juicio, porque han sido denunciados, acudiendo a un artículo que no solía aplicarse del Código Penal Español, el 525, han sido acusados del delito de ofender los sentimientos religiosos de algunas personas que dice representar el Centro Jurídico Tomás Moro, que es una organización ultra religiosa del integrismo católico. En México se está tratando también de modificar el artículo 24 de la Constitución para devolver a la Iglesia los privilegios que perdió en 1857 a raíz de las leyes de reforma promovidas por Benito Juárez y inmediatamente antes de Benito Juárez, que fundamentalmente sacaban a la Iglesia y a las creencias religiosas de las escuelas públicas, de la vida pública, de la vida política mexicana. Fue muy sano hasta que en 1986 comenzó la contrarreforma con Carlos Salinas de Gortari, que era del Partido Revolucionario Institucional absurdo que dominó México durante 70 años y que luego se alió al actual partido en el control, el Partido de Acción Nacional, para seguir controlando México. Y el Partido de Acción Nacional es mucho más cercano a los organismos del integrismo católico mexicano, grupos como el Yunque y grupos como los Legionarios de Cristo. Todo lo que nosotros llamamos libertades, todo lo que nosotros llamamos derechos humanos, todo lo que la Iglesia llama derechos humanos y pretende defender por las organizaciones con las cuales se hace de los dineros públicos a través de ONGs, no existían antes del pensamiento ilustrado. Antes de que el pensamiento ilustrado se presentara como una verdadera iluminación al pensamiento salvaje previo. Antes del pensamiento ilustrado, la soberanía venía dada por Dios. Dios coronaba al rey a través del papa, o el cardenal o el obispo de turno, y por lo tanto los derechos los concedía el rey, los concedía Dios a través del rey. Hoy decimos en los países modernos que la soberanía emana del pueblo y solo a este corresponde cambiar su forma de gobierno y su forma de ordenar su sociedad. El derecho a hablar libremente, el derecho a pensar, el derecho a cuestionar, el derecho a interrogar a la naturaleza y explorarla científicamente fueron todos logros a contracorriente de la Iglesia Católica en nuestro espacio geográfico, social y cultural. El implantar las leyes de libertad religiosa, las leyes contra la blasfemia que está impulsando la Iglesia Católica significa regresar al medievo. Regresar al medievo significa renunciar al conocimiento, significa renunciar a la libertad, significa renunciar a nuestros derechos, significa devolverle el control de la vida de cada uno de nosotros y de toda la sociedad
a unos señores que dicen que hablan en nombre de Dios sin haberlo demostrado nunca. Es el momento de luchar con la palabra, con la idea, con el argumento, en contra de esto que no es sino regresar al medievo. Y al regresar al medievo, ni usted ni yo vamos a ser el señor feudal, ni el dueño de vidas y haciendas, sino regresaremos todos a ser siervos. ¿Es eso lo que queremos? Usted decida.